Vamos a ver en este vídeo un modelo de frecuencia para un inductor. Cómo depende el inductor de la frecuencia. En este caso, la impedancia vista entre sus dos extremos. Lo primero que vemos, bueno, tenemos un inductor que genera un campo magnético. Esa sería la línea de flujo magnético. Básicamente tenemos aquí, aunque tenemos que esta espira, por ejemplo, corta una línea de flujo, pero la siguiente corta una línea de flujo mayor y así sucesivamente. Entonces esto se puede modelar con una serie de inductores, uno más grande que el otro, siendo más grande hacia el centro. Como están en serie, al final esto se modela con un solo inductor L. Luego tenemos que los alambres, los conductores del inductor tienen resistencia, por tanto va a haber una resistencia a lo largo de todo el inductor. Eso se va a modelar con una resistencia aérea en serie con el inductor el inductor de autoinductancia L. Luego, si vemos cada una de las espiras, aquí sería el corte de una espira, aquí se corta otra espira, aquí se corta otra espira y así sucesivamente. Sabemos que a lo largo de este inductor va a haber una caída de voltaje. Quiere decir que estos dos puntos, estas dos espiras van a estar en un potencial diferente, puesto que en estos dos extremos debería estar la caída de voltaje del inductor BL, que es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, si vemos que tenemos dos conductores, por ejemplo, si cortamos el inductor aquí y lo cortamos aquí, y están a una diferencia de potencial diferente, se van a generar una serie de flujo eléctrico entre este conductor, entre esta espira y esta otra espira, lo cual se modela con esta línea de flujo eléctrico que van desde esta que está mayor potencial a esta que está menor potencial. Igual para la siguiente espira y así sucesivamente. De hecho, también podría haber entre los dos extremos del inductor alguna línea de flujo que sale de este extremo y termina en este otro. Y por tanto también se podría modelar por una capacitancia. Ahora, fíjense que tenemos aquí dos conductores que generan entre ellos unas líneas de flujo eléctrico, como si tuvieran una carga positiva o una carga negativa, separadas por un dieléctrico que podría ser, por ejemplo, aire. Y eso entonces se representa por un capacitor. Entonces tendríamos un capacitor, otro capacitor y así sucesivamente. Y esto en paralelo con otro capacitor. Al final esto se modela por un capacitor CD en paralelo a R y L, que va de un extremo a otro. Es decir, esto vamos a ver que se puede modelar al final por una resistencia y una reactancia que hay XS en serie. Y dependiendo de las condiciones, generalmente va a ser una RS, va a ser una resistencia, y XS va a ser una inductancia LS. Lógicamente va a dominar la inductancia. Bueno, CD toma en cuenta el cambio de la distribución de carga o corriente entre las terminales del inductor. Básicamente este CD va a tomar en cuenta el cambio de las cargas, porque por aquí se supone que no hay corriente, lo que hay es una corriente de desplazamiento, pero no una corriente física, porque esto se considera un capacitor ideal. Y lo que tenemos entonces entre estos dos extremos tenemos movimiento de carga, una distribución de carga, eso es una corriente entre las terminales del inductor. Y eso se modela a través de este capacitor CD. Luego CD varía con el diámetro de las bobinas, la distancia entre las vueltas. Claro, porque eso va a depender la distancia entre cada una de las vueltas, la longitud de la bobina, el grueso del cable. Va a determinar las líneas de flujo eléctrico. Y L es la autoinductancia de la bobina y R es su resistencia óhmica entre los extremos de la bobina. Entonces al final, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito RLCD que tiene una impedancia Z entre los extremos del inductor, entre este punto y este punto. Pero realmente es un circuito RLCD paralelo prácticamente,
que ya lo habíamos visto con anterioridad. Aquí pueden sacar la inductancia de esto. Sería este capacitor en paralelo con R más L, es decir, R más JWL, en paralelo con el capacitor que es 1 entre JWCD. Aquí, bueno, hacen un poquito el álgebra y al final lo expresan de esta forma: una parte real más J, una parte imaginaria, entre el denominador, que es una parte real. Luego que tenemos, sabemos que como el circuito es RLCD paralelo, sabemos, por ejemplo, que para un circuito en serie, RCL, la frecuencia de resonancia siempre es 1 entre LC. En este caso sería 1 entre LCD. Y el factor de calidad del circuito en serie RCL, habíamos visto que se escribía como 1 entre R raíz de L entre CD. ¿Para qué vamos a usar esto? Para simplificar la última ecuación de la impedancia. Por ejemplo, tenemos que conseguir estos términos. Tenemos que conseguir W cuadrado CDL. Sería este término de aquí. W cuadrado CDL si usamos WCR y QR. Fíjense que esto lo podemos expresar como W cuadrado por CDL. De aquí sacan CDL y les queda, les queda WCR al cuadrado. Al final esto se puede expresar como W entre WCR al cuadrado, o definimos una nueva frecuencia, W mayúscula, que va a ser W minúscula entre WCR. Una relación de frecuencia, de la frecuencia entre la frecuencia de resonancia en serie. Entonces W mayúscula será la relación entre la frecuencia y la frecuencia de resonancia en serie. Igual hacemos con los demás términos. CD cuadrado R cuadrado. Al final esto lo podemos expresar como WSR al cuadrado entre QR cuadrado. Y W cuadrado por esto se puede expresar como W cuadrado, W mayúscula al cuadrado entre QR cuadrado. Bueno, al final la ecuación 2 se simplifica esta ecuación. Y luego aquí también podemos simplificar R cuadrado CD entre L, que nos queda 1 entre QR cuadrado. Y al final nos queda Z expresada en función de R, W mayúscula, la relación de frecuencia, y QR, que es el factor de calidad. Y W, que es la frecuencia de operación, y la autoinductancia L mayúscula. Fíjense que esto efectivamente se puede expresar al final como un RS más un JXS, que es la reactancia, RS, es decir, RS más JW. Esta reactancia XS es este término, por tanto va a ser W por esta L ajustada por esto, que la llamamos LS. Entonces al final se puede representar como una resistencia más una autoinductancia modificada LS. Y vemos que tanto RS como LS dependen de W y por tanto dependen de la frecuencia. RS sería este término, LS sería este otro término. De hecho aquí vemos, por ejemplo, que RS disminuye más rápido con la frecuencia, que LS disminuye más lento, porque aparece aquí 1 menos W cuadrado. Y aquí aparece 1. Luego para bobinas con R y CD pequeñas, es decir, baja pérdida, QR es grande, y podemos despreciar 1 entre QR al cuadrado. Así que de la última ecuación 14, esto lo vamos a poder simplificar de esta forma. Es decir, RS va a depender de... RS va a ser proporcional a R y dividido entre 1 menos W mayúscula al cuadrado, todo al cuadrado. Y si metemos aquí W minúscula, la frecuencia, quedaría W cuadrado LCD. Y XS va a ser L por LS, donde LS va a ser esto, L entre 1 menos W cuadrado.
Aquí esto es W mayúscula. Bueno, aquí también vemos que para frecuencias cercanas a la frecuencia serie, WSR, recuerden que W mayúscula era la frecuencia de operación entre WSR. Entonces, si estamos operando cerca de WSR, esto tiende a 1. Y Z se puede simplificar, lo pueden hacer como RQR cuadrado. RS tiende a RQR al cuadrado. Y LS va a tender a menos L. Es decir, la reactancia se puede hacer capacitiva y va a pasar por 0, porque si es positiva, luego se hace negativa, tiene que pasar por 0. Y esta reactancia que habíamos visto XS sí puede ser capacitiva, es decir, negativa. Por ejemplo, podríamos evaluar la condición para LS igual a 0. Bueno, LS tiene que ser 0. Si este término, LS sería L ajustada por esto, si este término que es el numerador, 1 menos W cuadrado menos 1 entre QR cuadrado es 0. De aquí despejan W mayúscula, luego la expresan en función de W y le dan la frecuencia a la cual LS se hace 0. Sería la inductancia en serie de la bobina se hace 0. Bueno, esto sería el modelo para un inductor en función de su frecuencia. Ahora vamos a ver el modelo de frecuencia de un capacitor. A ver, va a ser parecido al del inductor. El capacitor va a tener una resistencia de fuga, que lo representamos aquí por RD, más la resistencia de los conductores, de las placas, de toda la parte metálica. Y esto también representa la corriente de fuga a través del capacitor. RD, como está en paralelo con CD, está representando la corriente de fuga a través del capacitor, las corrientes de los conductores, conexiones, más la resistencia óhmica de las placas del capacitor se representa por R. Y L sería una pequeña autoinductancia que está representada por los conductores, todos los conductores eléctricos, todos los cables, los alambres metálicos, incluyendo las placas de los capacitores, si son metálicas, tienen una pequeña inductancia, una pequeña autoinductancia, que se representa por L. Ahora, realmente en la práctica esta L solo tiene efecto si la frecuencia es alta o muy alta. Si la frecuencia es media o baja, realmente no tiene efecto, porque esta autoinductancia es muy pequeña. Así que básicamente para baja frecuencia o frecuencia media, el inductor se puede representar al final por una resistencia en serie con una capacitancia o por una resistencia en paralelo con la capacitancia. Ambos modelos son factibles. De hecho, podemos hallar la equivalencia entre estos dos modelos. Se pueden usar a conveniencia, pero hay que tener cuidado porque cuando se pasa de aquí a aquí hay que hacer un ajuste. Por ejemplo, si se pasa de RSCS a RPCP, porque conviene usarlo aquí en paralelo, CP va a ser aproximadamente CS, y RP se aproxima por Q cuadrado por RS, donde Q es el factor de calidad que se define como la parte reactiva entre la parte real. La parte real es RS y la parte reactiva sería la del capacitor CS, es decir, 1 entre WCS. Este Q también se define como 1 entre WCSRS, o si usan CPRP, WCPRP, o 1 entre D. Q es el factor de calidad del capacitor y D es el inverso, que sería como una medida de las pérdidas. De hecho, si tienen aquí
este modelo RS, el XS, que es el capacitor, tendrían el Z. Esta es la parte real, la parte reactiva, RS más JXS, XS es el capacitor 1 entre WSS, y podrían hallar aquí el factor de potencia, como la tangente de delta sería RS entre este cateto, sería equivalente a un factor de potencia. Ahora vamos a ver, solo por curiosidad, cómo se llega a esta aproximación de este modelo a este modelo, de este modelo en serie a este modelo en paralelo, ¿no? Para la equivalencia entre RS y XS o RP-XP, ¿qué hacemos? Bueno, partimos de estos dos modelos, en serie o en paralelo. Tendríamos una impedancia ZS y una impedancia ZC y las hacemos iguales. Esta sería RS más JXS y este sería el paralelo, RP por JXP entre RP más JXP. Esto lo desarrollan y nos queda esta ecuación, que tiene que ser igual a 0, como es un número complejo, igualamos la parte real e imaginaria a 0. Si esto tiene que ser 0, la parte real, nos queda RCRP igual a XSXP, y esta tiene que ser 0 también, nos queda esto igual a esto. Entonces fíjense que nos queda aquí dos ecuaciones. Ahora queremos hallar estas relaciones, ¿no? Como solo tenemos dos ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas, tenemos RS, RP, XS y XP. ¿Qué hacemos? Podemos reducir las dos incógnitas si trabajamos con XP entre XS y con RP entre RS, en las relaciones, porque nos interesa. Y de esa forma, con estas dos ecuaciones podemos podemos relacionar XP XS entre XS y RP entre RS con Q, que es el factor de calidad. Y así podemos comparar la reactancia y la resistencia para el caso de Q grande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De aquí tenemos RSRP igual a XSXP. Y de aquí tenemos XSRP igual a XP por esto. De aquí podemos despejar RP. La sustituimos en la ecuación anterior. Y al final llegamos a esta relación. XS al cuadrado más RS al cuadrado, que vimos que es la impedancia del resistor en serie. El módulo al cuadrado va a ser igual a RSRP. Pues esto se va. O igual a XSXP. Que es la ecuación que nos aparece aquí. Luego, ¿qué hacemos? Aquí introducimos el factor de calidad Q, que habíamos dicho que era el factor de calidad Q del capacitor, que era la parte reactiva a la resistencia. Va a ser WSPRP 1 entre D o RP entre XP. Tanto Q como D dependen de W. Luego, ¿qué podemos hacer? La ecuación 10, esta ecuación, la vamos a dividir entre XSRP. Si lo hacen eso, le queda 1 más esto. Y lo vamos a hacer así porque entonces podemos ver que, tomando en cuenta que Q es esto y esto, es XS entre RS, 1 entre Q cuadrado, se puede poner como 1 entre Q por 1 entre Q, o 1 entre Q sería 1 entre XS entre RS por 1 entre RP entre XP. Al final nos da que 1 entre Q cuadrado es esta relación. Y de 15 vemos que esto es esto, por tanto tenemos 1 más 1 entre Q cuadrado es igual a XP entre XS. Entonces fíjense que hemos relacionado al final XP con XS, que era lo que queríamos.
Igualmente, partiendo de 10, si ahora se divide entre RS y P y hacemos el mismo procedimiento, podemos relacionar RP entre RS a 1 más Q cuadrado. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque ahora podemos comparar las admitancias, las reactancias con la reparte resistiva en función de Q. Para Q grande, por ejemplo, un Q mayor de 10, fíjense que de aquí nos quedaría que 1 más 1 entre 100 es igual a XP XS, es decir, XP es aproximadamente XS, pero eso exige que CP sea aproximadamente CS, que era la primera condición que habíamos obtenido para el capacitor. CP aproximadamente CS para Q grande. Igualmente, si Q es grande, por ejemplo 10, de aquí nos queda 1 más 100 es igual a RP entre RS, y nos queda que RP va a ser aproximadamente Q cuadrado por RS. Y así podemos convertir de modelo serie al modelo paralelo. Bueno, esos son los modelos para el capacitor y para el inductor. Entonces lo dejamos hasta aquí.